Buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Y el sector construcción no es la excepción. ¿De qué manera está siendo golpeado por las últimas medidas y por la coyuntura internacional y nacional? Bueno, por varios frentes, ¿no? Primero que nada, hay expectativas a la baja y eso ya es notorio que ha influenciado en las inversiones. Las inversiones también están un poco detenidas o no van al mismo ritmo que venían en años anteriores. La obra pública también sorprendentemente ha caído, tiene niveles de ejecución bastante menores a los del año pasado. Los precios de materiales de construcción han crecido, con lo cual los costos de construcción suben y todo eso pues configura un escenario absolutamente preocupante para toda la industria de la construcción. Y es un panorama, como usted señala, que preocupa y que genera alarma, sobre todo porque la situación se agrava por la coyuntura política local. Y justo en estos momentos, cuando se ha puesto nuevamente sobre el tapete el tema de la Asamblea Constituyente, de la nueva Carta Magna, y aunque los políticos y desde el Ejecutivo se esté planteando que se va a discutir por cuerdas separadas, definitivamente eso me imagino que, por ejemplo, en el sector construcción tiene un impacto real y completamente negativo. Sin ninguna duda. Mire, ya el año pasado, cuando se hacían las proyecciones, el BCR calculaba un crecimiento de la inversión de 0 para este año, ¿no? Y Es preocupante dato, igual. claro, pero ese dato va a corregirse a la baja. O sea, las inversiones seguramente este año no van a ser 0, van a ser menos de 0 el crecimiento, ¿no? Y evidentemente, un país que necesita tanta infraestructura, que tiene un déficit tan grande de vivienda, ya hablando del sector construcción, no puede pues, tener inversiones a la baja. En realidad las inversiones afectan a toda la economía, las inversiones son necesarias para el desarrollo económico, pero en particular en la construcción es nefasto que no se den inversiones, ¿no? Eso paraliza la construcción y tenemos los números de los cuales ya hemos hablado, que son sumamente preocupantes. ¿Y por qué las inversiones se paralizan? Justamente por todo este clima político que se suma a la crisis económica y a la crisis internacional, ¿no? Y sin ninguna duda que este anuncio de insistir con la Asamblea Constituyente es un elemento más que ahuyenta las inversiones y va a empujar al crecimiento económico en general y al crecimiento de la construcción en particular a la baja, ¿no? Bueno, y hay un último informe económico de la construcción, el IS número 52, que revela cómo ha caído la construcción aquí en nuestro país. ¿Nos puede comentar específicamente lo que ha pasado en los últimos meses? Porque yo recuerdo mucho lo que el ex ministro de Economía señalaba, estaba muy optimista, hablaba de cifras positivas en todos los sectores, hablaba pues que poco a poco se iban a recuperar, pero hoy en día es el panorama. Totalmente. Claro, esas declaraciones obedecían a un rebote estadístico de la economía del año pasado, pero hay que tener mucho cuidado porque el rebote, el crecimiento importante se dio durante el primer semestre y en construcción no fue la excepción. Lo más trágico es que veníamos creciendo bien el año pasado, a pesar de haber salido de la pandemia, nos recuperamos rápidamente, el sector fue resiliente y tuvimos crecimientos muy importantes en el primer semestre en obra pública, en ejecución de obra pública, en obra privada, en edificios de departamentos, de vivienda, tuvimos crecimientos interesantes y todo eso se ha detenido. A partir de octubre, septiembre, octubre, empieza a verse pues, una dinámica mucho menor, ¿no? Tan es así que calculamos que de octubre a febrero la construcción se ha caído 8.5% y en el mes de febrero una caída de 2.5%, que no es poco para un solo mes. Solo en un mes, además. ¿Y qué se proyecta para lo que viene del año? En medio de esta incertidumbre que genera definitivamente este tipo de debates en nuestra política. Así es, si no hay un cambio de rumbo, si no hay ideas claras y si no hay un consenso a nivel político de enrumbar al país por un buen camino, evidentemente pues la construcción, como todo el resto de la economía, van a sufrir, ¿no? Y es muy probable que tengamos una caída significativa este año. Cuando habla de caída significativa, más o menos ¿de cuánto está calculando el sector?
Va a depender mucho de lo que hagamos, pero podría estar en el orden del 7, 8 hasta el 10%, ¿no? Y eso tiene un gran impacto en la clase trabajadora. Sin duda hay muchos trabajadores que dependen del sector construcción y ellos se van a ver afectados. Ahora, al inicio de la entrevista usted, ingeniero Zapata, comentaba un poco sobre la paralización de las obras públicas. Son miles de obras, según la información que estamos manejando, 2.538 obras públicas que están paralizadas. Pero para que nuestros televidentes entiendan, ¿por qué están paralizadas estas obras? A ver, número uno, porque tenemos un mal sistema de contratación pública, que empieza todo el círculo negativo o el círculo vicioso con el expediente técnico. Tenemos muy mala calidad de expedientes técnicos, entonces cuando llega el momento de la ejecución, el contratista se encuentra con muchas cosas que no han sido consideradas y hay que tramitar los adicionales, hay que negociarlos porque la entidad no quiere reconocerlos. O sea, no necesariamente esos adicionales implican que hay un hecho de corrupción. No necesariamente. Sino porque ha habido probablemente, puede ser, problemas en el expediente técnico. Muchísimas veces ocurre eso, ¿no? Obviamente también han habido problemas de corrupción en adicionales, pero muchísimas veces ocurre que efectivamente el expediente técnico no los ha considerado, ¿no? Luego, ya lo hemos mencionado, hay corrupción todavía. Ahora hemos encontrado esta especie de club chino de la construcción que está adjudicándose todas las obras, están adjudicándose obras en 3 años por más de 20.000 millones de soles, están en Provías, están en el Ministerio de Transportes, están en los gobiernos regionales. Y con empresas locales sin experiencia. Sí, se asocian con empresas locales sin experiencia y eso es bastante sospechoso porque estas empresas chinas sí tienen experiencia y tienen un currículum importante, son empresas grandes que no necesitarían de la empresa local en teoría, ¿no? Pero se asocian con las empresas locales y encuentran en las bases de los procesos de selección requisitos que no son necesarios, por ejemplo, que la entidad convocante solicite una línea de crédito y a veces líneas de crédito que van por el valor del 50%, 60% del valor de la obra. Bueno, normalmente, ¿cómo es? Normalmente no debería existir ese pedido de línea de crédito, porque la línea de crédito, ¿qué cosa es? El ofrecimiento, el compromiso de un banco de financiarte, ¿no es cierto? Pero si la obra está financiada porque está en el presupuesto de la entidad que convoca, es innecesaria esa línea de crédito. El contratista no tiene que financiar la obra viene financiada por el propietario, ¿no? Es diferente la línea de crédito a las cartas fianza. Las cartas fianza sí son la garantía que presenta el contratista para recibir el adelanto de obra y el fiel cumplimiento de la obra, ¿no? Entonces, estos requisitos... Las empresas brasileras, lo que nosotros conocíamos en la época de Odebrecht y demás, han sido relegadas, o sea, el sistema prácticamente sigue siendo el mismo o similar, pero han sido relegadas por estas empresas chinas. Sí, totalmente. Hoy día el mercado de la construcción, de la infraestructura y la obra pública lo tienen copado las empresas chinas. Y cuando habla usted de copado, ¿en qué porcentaje estamos hablando de un 100% de las obras del sector de las obras públicas? ¿Cuántas están manejadas por estas empresas chinas que además todos conocemos que están siendo manejadas desde el MTC? Hay denuncias que están siendo investigadas sobre el tema de la corrupción y las vinculaciones con gente cercana al gobierno. Si hablamos de porcentaje en número de obras, es distinto hablar en porcentaje de monto de obras, porque el gran problema es que las empresas chinas están se están adjudicando las obras más grandes. Claro, las que cuestan más. Las que tienen mayores presupuestos, sí. Claro, y eso hace que las empresas nacionales queden relegadas, salvo estas cuantas que no reúnen el perfil, pero que están ahí. Que además estas empresas pues recién se han fundado, ¿no? En cambio empresas que tienen muchos años en el mercado, algunas 50 años o más en el mercado, efectivamente están siendo relegadas. Y eso ocasiona un segundo problema, ¿no? Que la ingeniería nacional pues no se está desarrollando y por el contrario está siendo relegada, ¿no? Y necesitamos pues que la ingeniería nacional se renueve, se actualice, cuente con experiencia. Además el país lo ha construido la ingeniería nacional desde que nació la República, ¿no? Y antes también,
¿no? Nosotros, los ingenieros peruanos, hemos hecho grandes obras en un territorio y en una geografía tan difícil como es la peruana, ¿no? Y en el caso del tema de la reducción de las obras, de la inversión pública, ¿cuánto se ha reducido? Mira, te doy un dato, porque además hay que hablar también de los procesos de adjudicación, o sea, en el momento el proceso de selección, y está en el informe económico de la construcción, 25% de los montos que se debían adjudicar terminan desiertos o nulos. ¿Y Quiere por decir qué? que la cuarta parte no se ha adjudicado por un mal sistema de contrataciones y por una mala ley de contrataciones del Estado, por tener malos expedientes también y una serie de factores. O sea, la ley de contrataciones hay que Y cambiarla. justamente iba hacia eso, ingeniero Zapata. Eso no es algo nuevo, lo estamos escuchando ya por lo menos más de 10, 15 años sobre las modificaciones que tendría que tener esta ley de contrataciones, o en los últimos años, no 10 o 15 años en todo caso. Pero ¿qué hacer? ¿Qué cambios y cómo lograrlo? ¿Tiene que pasar por el Congreso? Sí, por supuesto, tiene que pasar por el Congreso porque es una ley. Pero a ver, lo primero que tiene que contemplar una buena ley de contrataciones es asegurarse que hay un buen expediente técnico. Y para asegurarse que hay un buen expediente técnico no se puede, pues, permitir o hacer que el valor de ese expediente técnico lo gane un postor, una entidad o una empresa consultora que ofrezca hacerlo al 70%, ¿no? Al 70% del valor referencial se gana ese expediente técnico. Alguien que si lo que cueste 100 y lo va a hacer al 70, no lo va a hacer bien. Entonces, ¿cuánto puede significar el expediente técnico, el costo del expediente técnico sobre el valor total de la obra? Un 2%, un 3%, ¿no? Entonces ahorrarte 30% sobre ese 2% o 3% no tiene ningún sentido porque la obra en vez de costar 100 puede costar 120, 130 o 200 si el expediente técnico está mal hecho, ¿no? ¿Y ustedes tienen una idea, una iniciativa para presentar al Congreso para poder modificar esta ley de contrataciones? Sí, sí, hemos trabajado en eso, estamos trabajando con el Colegio de Ingenieros, hemos hablado con la Contraloría para escuchar sus propuestas, hacerle las nuestras y sí, estamos presentando algunas propuestas, ¿no? ¿Y ustedes qué plantean al gobierno? ¿Han participado ustedes también en esta conferencia, este pronunciamiento en conjunto que hubo la semana pasada desde el Emporio Comercial de Gamarra, donde bueno, participaron todos los gremios, desde los más chicos hasta los más grandes, para poder reorientar la ruta que está siguiendo el gobierno del presidente Castillo? En general, si hablamos de la economía en general, pues lo que necesitamos es paz, tranquilidad, reglas de juego claras, estabilidad, ¿no? Que hay que hacer algunos cambios en el país, sí es cierto, pero esos cambios no tienen nada que ver con el funcionamiento de la economía, ¿no? Por ejemplo, las paralizaciones de las actividades mineras también nos perjudican mucho como país y se hace poco o se dejan los conflictos mineros mucho más tiempo de lo que deberían dejarse, ¿no? Estos anuncios pues trasnochados de Asamblea Constituyente además hablan de prohibir los monopolios como si los monopolios se prohibieran por decreto, ¿no? Cuando eso requiere todo un trabajo, una estrategia, una planificación económica de mediano y largo plazo, ¿no? El monopolio no va a dejar de existir porque se diga en la Constitución ya no hay más monopolios, porque además ya lo dice la Constitución, ¿no? En cuanto a la obra pública, necesitamos que la ley de contrataciones y adquisiciones le ponga candados a la corrupción. No es posible, por ejemplo, que la entidad convocante tenga todas las llaves, es decir, desde la formulación del expediente técnico, la elaboración de las bases, nombra al comité de selección, aprueba las bases, absuelve consultas, observaciones, después ejecuta la obra con los supervisores, recepciona la obra y no hay ningún paso en todos estos que hemos mencionado, no hay ningún lugar donde deba ser sometido a la opinión de terceros. Entonces nosotros planteamos que toda esa cadena
se corte con la intervención del Colegio de Ingenieros, por ejemplo, con la intervención de Contraloría en los diferentes pasos, ¿no? ¿Y ustedes han tenido algún tipo como Capeco, alguna reunión con el ministro del sector, con el titular del MTC? No, no hemos tenido reunión con el titular del MTC, más bien hemos tenido reuniones con el ministro de Vivienda, con el presidente Sedapal, y les hemos hecho llegar estas ideas, ¿no? Sobre todo al presidente Sedapal. El expresidente, porque ya ha sido cambiado. Pero no ha habido respuesta. Se comprometió a revisar sus procesos, ¿no? Se comprometió y bueno, y al poco tiempo lo cambiaron también, ¿no? Bueno, es una situación bien compleja la que están atravesando ustedes también en el sector. Sí, es absolutamente compleja y es la misma situación por la que atraviesa todo el país, ¿no? Nosotros deberíamos estar pues creciendo a importantes números, atrayendo inversiones, porque los precios de los minerales, los términos de intercambio están en su mejor momento. Pero ya estamos viendo lo que está pasando en las minas, ¿no? En Cuajone, ahora en Las Bambas. La última información actualizada es que la empresa ya no participaría de este diálogo. Hay una situación de incertidumbre también por ahí, de violencia. Así es, de incertidumbre, y encima el Ministerio de Trabajo pone su cuota creyendo que defiende a los trabajadores, perjudica al gran sector, al enorme sector que tenemos en el país de la economía informal, ¿no? A ese 80% que se desenvuelve en la economía informal, todas estas normas que está dando el Ministerio de Trabajo o intentando sacar adelante, a los que más perjudiques a ellos, y son la gente más pobre del país, ¿no? ¿Cree que va a cambiar de rumbo el gobierno del presidente Castillo? Mire, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Pero no pareciera que quisieran cambiar de rumbo, ¿no? Bueno, ¿van a seguir con las actividades en Empresarios Unidos? Sí, vamos a seguir con las actividades. Perfecto, ingeniero Zapata, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, luego pues que se ha dado este debate. El día de hoy se ha dado inicio al debate en la Comisión de Constitución y vamos a ver qué ocurre ahí, en el Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.